Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hacer la comparación de Ruby versus Swift. Criterio número 1, expresividad. Punto 1. En Ruby existe la necesidad de usar el signo de dólar para definir una variable global, debido a que cualquier letra que se utilice en el programa puede ser una variable o función. En cambio, Swift usamos el var para definir variables y el let para las constantes, ya sea local o global. 2. En Ruby, como casi cualquier letra puede ser considerada variable, usamos el def para definir los métodos. En cambio, Swift, las variables son definidas como variables y cualquier otro método o función es definida como tal. 3. Usamos el get, el chunk, en Ruby para leer variables, aunque solo lee strings. Tendremos que convertir los valores numéricos, mientras que en Swift usamos el readline para la estructura simple de cualquier variable. El arroba al inicio de una variable se identifica en Ruby como una variable de instancia y el doble arroba para identificar las variables de una clase, mientras que para Swift seguimos utilizando el var para definir una variable como objeto. Ruby utiliza los métodos o los ciclos repetitivos conocidos a excepción del while, ya que no existe, pero se utiliza una forma muy común creando un bloque y al final una condición con while para que finalice, mientras que Swift utiliza el repeat, el while y los demás bucles conocidos como for y while. Criterio número 2. Bien definido. Ruby y Swift se caracterizan por ser un LP bien definido, por ser transportable, ya que esto no se enfoca en un solo sistema operativo. Swift proporciona una sintaxis sin ambigüedad, en cambio Ruby sí proporciona una sintaxis con ambigüedad. Swift es un lenguaje fuertemente tipado, aunque su declaración no siempre es necesaria gracias a su capacidad de inferir tipos de datos. Ruby es un lenguaje dinámico y fuertemente tipado, aunque no necesitan ser declaradas las variables y conservan el tipo del valor que son inicializadas. Ambos lenguajes utilizan estructuras condicionales. En Ruby no es necesario usar paréntesis para utilizar un if. Se utiliza el case, el when, el then para la selección múltiple y la finalización con un end. En Swift, el if lo iniciamos con llave y de igual manera con un cierre de llave. Para la selección múltiple usamos el común switch o case. Ruby nos da la libertad de poder asignarle cualquier valor o una variable, no importa si el valor es int, flotante o cadena. Para Swift, a comparación de esto, usamos el var para definir una variable y un let para definir las constantes. Criterio 3. Tipo de estructura de datos. En ambos lenguajes se pueden manejar las estructuras dinámicas, poseen casi las mismas características. También ambos lenguajes son muy similares, ya que son basados en otros lenguajes conocidos y ambos tienen muchos datos primitivos, aunque en Ruby estos datos son reconocidos por el mismo intérprete al asignar el valor de una variable. Ruby utiliza los arreglos de forma en que sus elementos pueden haber de todo tipo de datos combinados, ya sean enteros, flotante, cadena. A comparación de Swift, debemos tener en cuenta que si un arreglo es de enteros, todos sus elementos serán de enteros o del tipo que se defina el arreglo. Los arreglos también actúan como listas en Ruby de forma dinámica en las que no hay necesidad de indicar el tamaño de dicho arreglo. En Swift sí podemos crear estructuras para el diseño de listas enlazadas. En Swift también domina pilas y colas. Las pilas tienen un par de funciones básicas como el push y el pop. Esto casualmente ocurre lo mismo para Ruby. En este caso se crea una pila, se denomina stack y se usan los métodos de apilar como el push y el desapilar como el pop. Criterio número 4. Modularidad. Podemos escribir extensiones de C para Ruby con una API y así usarlo como lenguaje de scripting. Esta es una ventaja que deja por debajo así. Muchos otros métodos en Ruby dejan abierta la posibilidad al desarrollador para que escriban su propio bloque, describiendo los detalles que se deben hacer en ese método. Nos referimos a que deja la libertad de que el usuario pueda definir algún tipo. En Ruby, todo es un objeto.
por lo que se utilizan los métodos como funciones que pueden contener parámetros o simplemente definirlos para resolver procedimientos. En Swift también utilizamos las funciones que se declaran siempre con la palabra func. Estas funciones no tienen interferencia de tipos y siempre hemos de indicar cuál es cada variable de entrada. En Ruby utilizamos la clase basada en OO para la declaración de nuevas variables, como se dio anteriormente, que la identificamos como el doble arroba al inicio. Swift implementa el uso de las clases, la herencia, y esta a su vez permite que otras clases hereden sus características. Swift utiliza las estructuras de registro struct, que tienen mucha similitud a las clases en este mismo lenguaje, y con estas ser utilizadas para definir variables. En Ruby, struct o struct new actúa como una clase personalizada por el usuario normal, a pesar de que esta es una clase integrada en diferentes a las clases que conocemos habitualmente. Criterio número 5. Facilidad de entrada y salida. Tanto como Ruby y Swift soportan la conectividad de base de datos. Estos dos lenguajes de programación pueden ser independientes de la base de datos, pero ambos tienen funciones estándar del propio lenguaje para la recuperación de la información ingresados en un programa. Ruby y Swift poseen el manejo de la metaclase, que es clases que instancian otras clases. Ruby invoca métodos utilizando el dispatch dinámico, que es una operación invocada sobre un objeto. El propio objeto determina el tiempo de ejecución cuando el código se ejecuta. A cambio de Swift, las clases y la estructura son mucho más cercanas a la funcionalidad. Por esto es que Swift se suelen hablar de instancias y un término más general en lugar de objetos. Ruby puede cargar biblioteca de extensión dinámica si lo permite el sistema operativo, utilizando herramientas de Ruby Gems, que se puede instalar fácilmente, mientras que Swift solo usa bibliotecas estándar de C. Criterio número 6. Transportabilidad. Si bien Ruby y su framework, Ruby on Rails, Air, están desarrollados para tener portabilidad en distintos sistemas operativos, mientras que Swift, aparte de los IDE utilizados en sistemas macOS, no existen versiones para otros sistemas como Windows, a pesar de que existen alternativas en páginas que actúan como intérpretes, pero estas no están equipadas como para crear grandes programas. Si ejecutamos un programa en Ruby o en Windows, se ejecuta al igual que en Linux, en Mac OS, y esto es debido a la transportabilidad del lenguaje, a que no necesita librerías específicas para ejecutarse. Si ejecutamos un programa en Swift, solo sería en sistemas Apple, ya que este programa está orientado para ese tipo de sistemas. Ruby es fácilmente portable. Se desarrolla mayoritariamente en GNU Linux, pero corre en varios tipos, como pueden ser el Uni, el macOS, el Windows, el DOS, BIOS, OS2. A comparación de Swift, es solo compatible con sistemas operativos de Apple, iOS, OS y sistemas operativos de Linux. Solo basta con tener un Interactive Ruby y un editor de texto para comenzar a programar en Ruby, que sería la forma más sencilla de hacerlo. Ambos lenguajes son independientemente de una máquina, ya que se basa en otros lenguajes famosos, con una simple excepción en Swift, ya que fue creado por Apple y está enfocado en el desarrollo de aplicaciones para iOS y macOS. Como criterio 7 tenemos la eficiencia. Si bien Ruby permite el manejo de secciones para facilitar el manejo de errores, Swift también maneja estos errores desde su versión Swift 2 con do, el catch, el throw y el try. Una de las desventajas de Ruby es el uso de memoria. No está del todo optimizado ya que su garbage collector no es muy perfecto, por lo que tenemos un costo adicional en la memoria. Swift no usa un garbage collector. Esta es la única ventaja que pone a Swift sobre Ruby. Con Ruby nos ahorramos la necesidad de utilizar un punto y coma al final de una línea de código. Igual pasa con Swift. También tenemos que Ruby
Una vez que la CPU acaba la ejecución de dicha sucesión, el resultado es que la CPU habrá elaborado, lo cual hace la línea de código fuente expresada. Swift, rápido o ágil, Apple lo define como un lenguaje que se extrae de otros lenguajes. Ruby es un lenguaje interpretado. No necesitamos de compiladores para programar en este lenguaje. La velocidad de ejecución dependerá más de la máquina donde se ejecute. Si Swift utiliza el compilador llamado LLVM, es incluido en Xcode 6. Criterio número 8. Pedagogía. A pesar de que Swift es gratis y de código abierto, disponible para desarrolladores, educadores y estudiantes, necesitaremos de máquinas o cualquier dispositivo Apple, mientras que Ruby nos da la facilidad de aprender a usarlo desde cualquier sistema operativo. Además, Ruby da una sintaxis sin muchas letras y números. Realizamos que la lectura de la codificación y la depuración sea más o menos al creador. La sintaxis de Swift es básica. A comparación de Ruby y Swift, son lenguajes imperativos expresando el algoritmo de manera que el usuario pueda familiarizarse mucho con el lenguaje sin problemas para entenderlo. Ruby cuenta con diversas fuentes de información y sería muy útil utilizar esto para la enseñanza de la programación orientada a objetos. Para el caso de Swift, ciertos son los foros que hay en Internet para el apoyo de este lenguaje. La mayoría son propios de Apple, es pobre en fuentes y son pocas las personas que brindan información en la ventaja para la enseñanza del lenguaje. Ruby cuenta con varios frameworks para elegir Ruby on Rails o lenguaje utilizados por muchos usuarios, especialmente los ingenieros DevOps. Swift también cuenta con varios IDE, aunque solo son utilizables en ciertos sistemas y no cuenta con un registro de usuario hasta el momento. Como criterio final tenemos la generalidad. Ruby también es usado como soporte a base de datos. Muchos bancos y empresas en Panamá utilizan Air por su flexibilidad entre plataformas y potencias. Hasta el momento, Swift, siendo un lenguaje nuevo, no cuenta con un alto historial de tipo de programa, solo aplicaciones para dispositivos móviles y algunas páginas web. Algunos programas son considerados o son conocidos, como podemos mencionar en Ruby, como Twitter, Hulu, LinkedIn, Skype, Guide, Kickstarter, Eventbrite, entre otros. Ruby es un lenguaje de propósito general, es decir, con Ruby se pueden desarrollar todo tipo de aplicaciones o procesamiento de datos, de backend, aplicaciones de red, y Swift es un lenguaje creado por Apple enfocado para el desarrollo de aplicaciones para iOS o macOS. Es decir, solo es compatible con dispositivos de la marca Apple. Ruby es un lenguaje dinámico tipado, fuerte más que los lenguajes dinámicos comunes. Al igual que Swift, no solo busca la sencillez y la homogeneidad, sino que se rodea en todos los casos especiales posibles y cuando no los encuentra los crea. Ruby y Swift tienen una sintaxis limpia que hace que las apps creadas con estos lenguajes sean fáciles de leer y hacerles mantenimientos a nivel de código. En promedio, a comparación de Ruby y Swift, tenemos que Ruby con un promedio mayor de 4.69 y Swift con un promedio de 4.32. El programa en Ruby está hecho para definir o para hacer este programa es de adivinanza, ya que adivina es el color, la casa, el perro, el gato, el jardín o lo que genere el programa. Y tenemos el programa en sí, que es un contador de pizza, entonces creado por medio de las variables número de pizza, un botón creado para el tipo de datos que es el nombre de la variable pizza del programa en sí. Y como conclusión tenemos que el fortalecimiento en los últimos tiempos para compartir
para compartir funciones y rebasar otros lenguajes. Swift tiene una evaluación de 4,32, lo que califica de bueno este lenguaje, que es un lenguaje multiparadigma lleno de mucho aprendizaje y es básicamente creado para nuevas tecnologías. Gracias.